A la amada iglesia de Dios, saludo en esta hermosa mañana, hermanos, paz a vosotros. Tomen sus lugares, mis amados hermanos, nuestros hermanos jóvenes van a salir también, nuestros hermanitos, no, nada más nuestros hermanitos creo. Vamos a escudriñar una porción de la palabra de Dios en esta hermosa mañana, hermanos. Le voy a pedir a mi hermano Gabriel que nos lea el lema de este fin de trimestre, hermano Gabriel Ángeles. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Amén. Nuestro hermano Enrique Ángeles, que nos lea la mampara, hermano, el versículo lema de este fin de trimestre, hermano. Amén. Dios bendiga su bendita palabra. Hace 15 días tocábamos parte de este versículo, hermanos. Nuestro Dios dice que está a la puerta. ¿Y qué hace, hermanos? Y llama. Y luego dice el versículo, hermanos, si alguno oyere mi voz y abriere, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, hermanos, dice, y si alguno oyere mi voz y abriere, yo entraré con él y cenaré con él. Le voy a pedir a mi hermano Esaú que nos auxilie proyectando un calendario hebreo, hermanos. ¿Cuál es el tema de esta mañana, hermanos? Yo lo titulé La Cena del Señor. Muchos ya tenemos este conocimiento, hermanos. Muchos ya tenemos este conocimiento. Y pues ya lo voy a hacer de manera, hermanos, que pues nuestros hermanos que nos visitan por primera vez en este día, hermanos, si es que hay, pues también entiendan esta parte de esta ceremonia que la iglesia de Dios celebra y que pues prácticamente pues hemos estado un año preparándonos para este día, ¿verdad, hermanos? Fecha 31 de marzo. Es la única, llamémosle así, hermano, es la única festividad que la iglesia de Dios a nivel nacional e internacional celebra. La Cena del Señor. Mi hermano Esaú ya proyecta esta parte del calendario hebreo. Le voy a pedir a mi hermano Abner que cuando ya me falten 2 minutos se acerque para que me alargue nada más 10. ¿Cierto, hermano? Para que ya vayamos terminando y concluyendo, mi hermano. En la sociedad de hermanos estamos regidos por un calendario. ¿Y ese calendario cómo se conoce, hermanos? Calendario gregoriano. Y es la que nos rige todos, y ese calendario es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuántos días en promedio tiene un mes del calendario gregoriano, hermanos? 30, ¿verdad? Hay meses que traen 28, hay otros que traen 30 y otros 31. Pero vemos esta parte que está proyectando nuestro hermano en la imagen, vemos el calendario hebreo. Y el calendario hebreo, hermanos, es lunisolar. Es decir, hermanos, que los días del calendario hebreo son 30. Solamente tienen 30 días. Y pues prácticamente, hermanos, los vamos a ver reflejados. Y hay, para nosotros en el gregoriano, ¿cuál es el primer mes, hermanos? Enero. Y para el calendario hebreo, lo estamos viendo ahí, hermanos, dice Nisan. Así vamos a ver Nisan, Iyar, Zvan, Tamuz, Ab, Elul, Tishri, Hesban, Kislev, Tebel, Sheval y Adar. Pero nos vamos a enfocar en el primer mes, hermanos, en el mes de Aviv. Hay una ordenanza para la iglesia de Dios, hermanos,
es un mandato, es una enseñanza que siempre hemos tenido, hermanos, y por el cual nos tenemos que preparar año con año. En el calendario gregoriano, hermanos, a partir de que usted toma cena, tiene otros 365 días para volver a prepararse y para dar fruto, hermanos. ¿Por qué? Lo digo así. Porque una plantita, hermanos, si usted lo siembra ahorita en primavera, ¿cuándo va a dar su fruto? Más o menos en el primer año. Hablemos de una planta, hermanos. Tiene que dar por lo regular año con año esa planta, da sus frutos. Así somos comparados nosotros, ¿sí? Y tenemos un año, hermanos, para prepararnos. Decía un siervo del Señor allá en Lucas 13:8, le decía en este ejemplo de la higuera, el Señor Jesús llegó y quiso tomar un fruto, no la halló, pero hubo un siervo de Dios que dijo: no la cortes, déjamela, la voy a abonar, la voy a preparar para que el próximo año vengas y dé fruto. Pero esta plantita ya llevaba 3 años, dice ahí la palabra de nuestro Dios, y usted lo va leyendo en Lucas capítulo 13, versículo 8, dice que ya llevaba 3 años, pero un siervo de Dios abogó por esa plantita y dijo: déjamela, no la cortes, mi maestro, permíteme trabajar con ella, permíteme abonarla, permíteme cuidarla, y luego ven al próximo año, y si hay fruto, toma de ella, pero si no hay fruto, córtala, que sea cortada y que sea echada al fuego. Nosotros, hermanos, vemos esta ordenanza de nuestro Dios y vamos a empezar a ver la Escritura. No lo que diga yo, lo que dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 16, versículo 1. Vamos a ver la ordenanza de nuestro Dios. Y nuestro hermano daba la indicación de respetar el tiempo. Lo vamos a hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque el tiempo pues es valioso para todos, hermanos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 16, versículo 1. Guardarás en el mes, ¿qué dice, hermanos? De Abib, o también comparado, o también nombrado como el mes de Nisán. Abib es igual a Nisán, y dice: y harás Pascua. Para los que no entendemos qué es la Pascua, hermanos, es ese acontecimiento en el que el pueblo de Israel era cautivo en Egipto y no lo dejaban salir. ¿Qué pasó en ese momento? Dice que vino el ángel de la muerte, ¿verdad? Que fue la última plaga. ¿Y cuál era la ordenanza de ese ángel, hermanos? ¿Cuál era la ordenanza de ese ángel de la muerte? ¿Matar a todo primogénito, solamente de hombres o también de animales? De hombres y de animales era la ordenanza de nuestro Dios. Pero, ahí hay un pero, hermanos. Hubo una ordenanza antes y le dijeron al pueblo: mira, vas a salir de tu esclavitud, pero este mes de Abib, a los 10 días vas a apartar un cordero y al día 14 lo vas a inmolar. Pero de la sangre de ese cordero, ¿cuál fue la indicación? La vas a colocar, con la sangre vas a pintar tu dintel. ¿Cuál es el dintel, hermano Concepción? Usted que le sabe un poco a la construcción, ¿qué es un dintel, hermano Concepción? No, bueno, dice que en la parte alta de la puerta, en la columna que cubre tu puerta, dice, ahí la vas a marcar con la sangre del cordero, ¿sí? Y cuando el ángel de la muerte llegare, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando va a ver esa marca, va a saltar, va a pasar, y tu primogénito no va a morir. Es una ordenanza, hermanos. ¿Por qué? Porque así lo dice nuestro Dios, y lo vamos a ver. Y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib, dice, sacó Jehová tu Dios de Egipto y de noche. Y luego dice el versículo 2, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios
de las ovejas de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Por qué retomo esta parte de la Escritura? Primero, hermanos, porque la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, se adoraba a Dios con sacrificios de animales, de toros engordados, y esa parte era de ovejas, de corderos, y prácticamente, hermanos, cuando alguien pecaba, pues decía, si tú pecaste, lleva 2 palominos, lleva 2 tórtolos, lleva un cordero y preséntaselo al sacerdote y él va a hacer expiación por ti. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que te va a limpiar. Sin embargo, hermanos, pues se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ya no. Dice allá en Corintios, hermanos, el apóstol Pablo en Corintios 5, 7, capítulo 5, versículo 7, dice, Cristo ya es nuestra Pascua. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesucristo representa esa parte del sacrificio. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que entonces nuestro Señor Jesucristo toma el lugar del Cordero. Pero no me voy a involucrar en esa parte, simplemente, hermanos, dice en el versículo 5, hermanos. Esta parte es lo que nos va a interesar en esta mañana como primer punto, hermanos. En el versículo 5 de ahí del capítulo 16 de Deuteronomio dice, no podrás sacrificar Pascua en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da. Y el versículo 6 dice, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, sacrificarás allí Pascua por la tarde a la puesta del sol al tiempo que saliste de Egipto. ¿Y por qué enmarcamos este versículo 6, hermanos? ¿En dónde vamos a tomar la cena, hermanos? ¿Ya lo pensó usted? ¿Es en el lugar en el que usted quiera o es en el lugar donde Dios ya lo escogió? Es en el lugar que Dios ha escogido, hermanos, y ese lugar es usted forma parte de esta congregación, ¿sí? El día próximo miércoles vamos a celebrar cena aquí en la iglesia de Dios, martes, perdón, hermanos, qué bueno que me corrigen. El próximo martes la iglesia de Dios de Jalpa de los Baños va a celebrar cena. Que en su corazón, hermano, no emane ese mal pensamiento de decir, lo voy a tomar en otro lugar. Me voy a ir con los hermanos de Michoacán. Me voy a ir con los hermanos de Toluca. Me voy a ir con los hermanos de San Cristóbal. Me voy a ir con los hermanos de Mahanaim. No. La palabra de Dios es clara en la Escritura y dice, en el lugar que Dios escogiere, no en el lugar que tú quieras. Porque nuestro Dios, hermanos, dice, en el lugar que Dios escogiere, dice la ordenanza en Deuteronomio 16:1 y versículo 6, en el lugar donde Dios escogiere. Allí vas a celebrar la Pascua. Y dice, ¿cada cuándo la vas a celebrar? Dice en Éxodo capítulo 13, versículo 10. Vamos a ver esta parte de la Escritura, hermanos. ¿Cada cuándo se celebra Pascua o celebraba Pascua el pueblo de Israel, hermanos? Hermana Sonia nos ayuda con esta lectura. Por tanto, dice la palabra de nuestro Dios, dice, ¿cada cuándo hay que celebrar Pascua o cena al Señor? Amén. Vas a guardar esta solemnidad, esta ceremonia de año en año. Y se aproxima esta fecha, hermanos. Y vamos a ver la palabra de nuestro Dios. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 18, dice, en el mes primero, y ahí viene nuestro Dios que da esta ordenanza, hermanos. En el libro de Éxodo capítulo 12, verso 18, dice, en el mes primero, en el día 14 del mes por la tarde, comeréis panes sin levadura. Y luego en Éxodo capítulo 14, versículo 12 dice, hermanos,
y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, perdón, es Marcos, hermanos, Marcos 14:12. Sí me gustaría que leyeran estas dos partes de la Escritura, hermanos, porque uno es el Antiguo Testamento y otro es el Nuevo Testamento. Lo que dice en Éxodo, capítulo 12, versículo 18, se repite en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, hermanos, en Marcos, capítulo 14, verso 12. En el Éxodo, hermanos, nos da la indicación, dice, comeréis panes sin levadura. Y cuando el Señor Jesucristo ya estaba aquí en la tierra, hermanos, le comenta a sus discípulos y les dice, y en el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comamos la Pascua? En esta parte de la Escritura, hermanos, vemos que hay un lugar específico, hay un lugar especial para donde el pueblo de Dios debe celebrar la Pascua, hermanos. ¿Y cuál es ese lugar? Dice que es el lugar más cercano, decía nuestro hermano, y es esta casa, es la casa de Dios, hermanos. Y todos estábamos convocados, todos estamos convocados, perdón, hermanos. Y quiero hacer mención, esto es como un preámbulo, hermanos, para ver la importancia que tenemos nosotros de participar de estos emblemas sagrados. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Esto es un preámbulo solamente, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. En la historia del pueblo de Israel, hermanos, se establece esta ceremonia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Pero pasaron casi 2 siglos, hermanos, y sabemos, los que hemos leído la Escritura y los que no, lo vamos a resumir de forma rápida. Están los patriarcas, luego de los patriarcas, hermanos, vinieron los jueces, luego de los jueces vinieron los profetas, hermanos, ¿sí? Pero en el tiempo de los profetas, hermanos, pues vinieron los reyes, y vemos al rey Ezechías. Desde la última vez que el pueblo de Israel come Pascua hasta que Ezechías vuelve a convocar el pueblo, hermanos, habían pasado casi 200 años que no se celebraba esta ceremonia en el pueblo de Israel. Y el rey Ezechías, hermanos, allá en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 1, dice que manda cartas a todas las tribus del pueblo de Israel y los convoca, hermanos, a celebrar Pascua, hermanos. ¿Y saben en dónde los convocó, hermanos? Los convocó, les dijo, ¿van a hacer esta ceremonia en sus ciudades? No. Les dijo, van a subir a Jerusalén, al lugar que Dios ha escogido, para que allí sacrifiquéis, para que allí celebréis la Pascua. ¿Qué quiero dar a entender con estos versículos que hemos estado estudiando, hermanos? Nuevamente lo voy a repetir. No es el lugar que nazca de su corazón. No es el lugar a donde usted quiera ir a celebrar cena. Es el lugar que Dios ha escogido y ese lugar es la casa de Dios en la que usted está, hermanos. Luego dice, Segunda de Crónicas 38. Le voy a pedir a mi hermano Isaac Soto que nos ayude con esta palabra, hermano. Y voy a ir más rápido porque si son muchos versículos. La palabra de Dios, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, dad la mano a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Amén. Lo rescatable de este versículo, hermanos, para ya ir introduciéndonos a lo que es la cena del Señor, dice, no endurezcas tu cerviz. No endurezcas tu corazón, hermano, hermana. Que no nazca en usted de aquí al martes, hermano, que vamos a celebrar esta cena del Señor, que no nazca en nosotros un sentimiento de amargura. Que no haya en nosotros, hermanos, endurecimiento de cerviz. ¿Qué es el endurecimiento de cerviz, hermanos? Que seamos egoístas,
que haya dureza en nuestro corazón como para perdonar, que haya dureza en nuestro corazón como para no acercarnos a la casa de Dios. Esa parte es importante, hermanos, para que nosotros podamos llegar el día martes aquí en este lugar, a la puesta del sol, para hacer y cumplir la ordenanza que nuestro Dios nos da. Dice, no endurezcas tu corazón, sino ven al santuario, ven a la casa de Dios. Que no haya, hermanos, en usted algún sentimiento que le impida, hermano, tomar cena, porque dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y te llamo. Si tú quieres, como lo decía hace 15 días, hermanos, ya nuestro Dios ya tocó, ya llamó. Si tú quieres abrir esa puerta, lo vas a hacer. Y dice nuestro Señor Jesucristo, yo voy a cenar contigo y voy a comer contigo. Pero si no, hermano, no haga cambios en su vida. Porque lo que Dios requiere en nuestra vida es cambio, es transformación, es mejorar. Pero cuando queremos mejorar, cuando queremos hacer algo bueno, es necesario que abramos esa puerta, hermanos. Es necesario que le demos lugar en nuestras vidas a Dios. Es necesario, hermanos, que atendamos al llamado de nuestro Dios. Es un llamado, hermanos. Yo estoy a la puerta y llamo. Es como cuando usted dice, si yo en estos momentos digo, hermano Gerson, ayúdeme con la cita que sigue, el hermano Gerson va a estar atento. Si el hermano Gerson va a decir, heme aquí, lo va a hacer. Pero si no va a querer el hermano, ¿qué va a decir? No, hermano, dele lugar a otra persona. Y así actúa nuestro Dios, hermanos. Cuando llega a nuestras vidas y a nuestros corazones, no va a llegar y va a tocar, nos va a tocar aquí en el corazón así. No, hermanos. Ni va a llegar y va a ser algo extraordinario. No, hay ocasiones en que recibimos una invitación y nos dicen, busca a Dios. Y hay ocasiones cuando nos acercamos a la iglesia, hermanos, y con un verso, hermanos, nos cambia, nos transforma nuestro Dios. Y es esa parte importante la que debemos de hacer hincapié. No endurezcamos nuestros corazones para acercarnos a Dios. No endurezcamos nuestros corazones para acercarnos a la casa de Dios, hermanos. Y dice, Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 1 y 2. ¿Por qué doy estos textos, hermanos? Y Segunda de Crónicas 35, 15. Uno, en el primer versículo que di, hermanos, Segunda de Crónicas 35, verso 1 y verso 2, habla de los sacerdotes. El ministerio de la iglesia de Dios está preparada para ese día, hermanos. Así como los levitas en esos momentos se prepararon, así los levitas los hermanos que conformamos el ministerio, debemos de estar preparados, hermanos, para el día martes, para que no improvisemos, para que no hagamos algo indebido. Y dice, hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 15, cantores hijos de Asaf. ¿Quiénes eran los cantores, hermanos? Los músicos. Los músicos, creo yo, que también están preparados para el día martes. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? El lugar ya está, que es este santuario, hermanos. El ministerio ya está y preparado. Los músicos ya están y preparados. Usted y yo, ¿cómo estamos? ¿Todavía hay rencor? ¿Todavía hay envidias? ¿Todavía hay problemas familiares? ¿Todavía hay algo que nos incomode tomar cena y cumplir con el mandato de Dios? Porque esto lo decía el apóstol Pablo, hermanos. Decía que identificaba en la iglesia este tipo de situaciones y reprendía a la iglesia y le decía, es que ustedes, si le llaman ceremonia, si le llaman la cena del Señor, si es la única fiesta que ustedes celebran, tal parece que
no se reúnen para eso, sino se reúnen para lo malo, decía el apóstol Pablo, y lo vamos a verificar a través de la Escritura. Marcos, capítulo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Vemos que ya hablamos de la Pascua, que era una ceremonia antigua. Pero en Evangelio de Marcos, capítulo 14, vemos que el Señor Jesús tomó Pascua, ¿sí? Tomó Pascua, es decir, cumplió con este mandato de nuestro Dios, que en el mes de Abib vas a comer la Pascua. Pero dice que después de comer la Pascua, instituye la cena. Y eso es lo que la iglesia de Dios celebra en estos días, hermanos, la cena del Señor. Por eso dice, hermanos, el apóstol Pablo ya en la carta a los Corintios hace un reclamo, hace hincapié a lo que nosotros debemos omitir, debemos de dejar, hermanos, para que ese día vengamos no con caras largas, hermanos, no con tristeza, sino que vengamos con alegría, hermanos. Que ya no tenga nada usted de qué de avergonzarse, de decir, híjoles, es que pues no sé si soy digno de tomar la cena. No sé si soy digno de participar. Si hay ese pensamiento hoy en usted, hermano, Dios tiene una invitación y llama y dice, ponte a cuentas con Él. Pongámonos a cuentas con Dios. Dios es un Dios bueno y perdonador. Dios es un Dios que nos escucha, hermanos. Por eso digo, el lugar, como dice nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a leer rápidamente, Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 13. Y envía 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, síguenlo. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado, aderezad para nosotros allí. El lugar ya está preparado, hermanos. Nuestras hermanas de la femenil ya se organizaron. Nosotros como ministerio ya nos organizamos, hermanos. Los lebrillos ya están. Las toallas ya están. El pan ya está. Cuando usted, hermano, lo voy a decir así, que es muy común, que es muy común en las ceremonias cuando salen los alumnos de las escuelas. ¿Cuánto tiempo tiene para prepararse, hermana o hermano? ¿Cuánto tiempo le dedica para poder hacer un pequeño refrigerio en su casa? ¿Lo planea desde antes o en el mero día empieza usted a prepararse? Yo creo que esta ceremonia, que es mandato de nuestro Dios, es tan importante, hermanos. Yo así lo considero. Es la ceremonia más importante, hermanos, en la que nos debemos de preparar todo el año, hermanos, todos los días, y más ahora que se acerca esta ceremonia, hermanos. Es el momento en el que usted tiene que estar en paz con todos. Es el momento en el que usted, hermano o hermana, si causó algún daño, tiene que acercarse a su hermano. Porque dice la palabra de nuestro Dios, y esto lo tenemos muy en claro, hermanos, si llegaste a la casa de Dios y ahí te acordaste que tuviste algún percance con tu hermano,
¿Cuál es la recomendación? Deja ahí tu ofrenda, Dios lo va a considerar. Déjalo ahí. Y tu tarea es ir y reconciliarte con tu hermano. Pero hay algo más importante que eso, hermanos, que nos reconciliemos con Dios. Que si nos hemos alejado medio año, hermanos, que si nos hemos alejado 4, 5, 6, 7 años, o que si nos hemos alejado, hermanos, porque el maligno está ahí trabajando, que si nos hemos alejado 15 días, 20 días, y llegó en su corazón y decir, no quiero ir a la casa de Dios. Que quitemos eso, hermanos, y que nos preocupemos por nuestra salvación, hermanos, que nos preocupemos por reconciliarnos con Dios, que nos preocupemos, hermanos, porque ese día martes que tomemos, dice, el que tiene parte conmigo, yo voy a tener parte con él. Porque lo vamos a leer ya más adelantito, hermanos, dice, hay muchos enfermos en la iglesia. ¿Por qué causa? Porque no seguimos el mandato de Dios. Por eso es necesario reconsiderar esta parte, hermanos. Si no nos hemos organizado como ministerio para que los oficios, así como el rey Ezechías y el rey David en su momento organizaron, quienes iban a tomar parte de la ceremonia, lo hagamos, hermanos, para no improvisar en el día. Que si nuestras hermanas hacen falta lebrillos, hacen falta toallas, que nuestras hermanas y nosotros también como varones podamos decir, hermanos, ¿qué se necesita? Que el pan, hermanos, esté a tiempo. Para que lleguemos a ese acto de humildad de lavatorio de pies, hermanos, como la palabra lo dice, con humildad. Para que ese día que llegue yo y que me toque con mi hermano Arim y yo ponga una cara y diga, no, con mi hermano Arim no, mejor me voy de otro lado y me hago como que no veo al hermano Arim y me voy con el hermano que me cae bien. No, hermanos. Que ese día, hermano, yo supongo que cuando usted hace una ceremonia en su casa, hermano, no pone el mantel en su mesa, el que utiliza siempre. Cuando usted hace una ceremonia y tiene invitados, pone el mejor mantel o busca el mejor mantel. Hay que darle lo mejor a Dios, hermanos. Hay que esmerarnos, porque es la única ceremonia, hermanos, en la que conmemoramos la muerte del Señor Jesús. ¿Y qué significa conmemorar la muerte del Señor Jesús para usted y para mí, hermanos? ¿Qué tiene que significar ese acto, hermanos, en donde nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros? ¿Es algo insignificante, hermano? ¿O es lo más importante para usted? Para mí sí, hermanos. El que el Señor Jesús me haya rescatado, hermanos, el que me haya dicho y que a través de su palabra me haya dicho, Efraín, todo eso que estabas haciendo no es de mi agrado, a través de la palabra. Que me haya dicho el Señor Jesús, estabas ahí en el lodo. Hacías cosas que probablemente ni entre los gentiles se hicieron. Pero de ahí te voy a sacar, Efraín, de ahí te saqué. Dios dio su vida por mí. El Señor Jesús dio su vida por mí y creo yo que también usted que se ha entregado a nuestro Dios. ¿Qué significa esta fecha que se aproxima para usted? Fue un mandato de Dios. Debemos de prepararnos, hermanos, porque dice la palabra de nuestro Dios, todo lo físico que vemos, ya está, hermanos. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro interior? ¿Cómo estamos con Dios? Dice la palabra, tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano que ves. Desde ahí, hermanos, estas palabras de nuestro Dios
son tan importantes como para decir, y no solamente en esta ceremonia, hermanos, ese acercamiento, esa reconciliación con Dios debe ser todos los días, todos los sábados, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, Primera de Corintios capítulo 11. Y vamos a hablar ahora sí, hermanos, del tema que nos corresponde, que es la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Vamos a leer esta parte, hermanos. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que sin olvidar el tema de la Pascua, hermanos, nuestro Señor Jesucristo toma Pascua. Y en ese momento, después de haber cenado, dice que le habla a sus discípulos y empieza a repartir el pan. En este acontecimiento, hermanos, vemos el establecimiento de la ceremonia que nosotros estamos próximos a vivir. Y dice la palabra de nuestro Dios, pero ahí hay algo muy importante, hermanos. En el versículo 17 nos vamos a regresar. Por eso yo decía, ¿cómo estamos preparándonos para ese día? Versículo 17 dice el apóstol Pablo, esto empero os denuncio. Hermano Gabriel, usted tiene otra versión, si nos auxilia para que también podamos comparar esta parte, hermanos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17. Dice en esa versión, a ver si lo podemos captar un poquito más. Dice así, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. ¿Les sigo? Nada más ahí. Dice, si logramos gracias hermano Gabriel. Si logramos entender esta parte de la versión, dice, empero esto os denuncio. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? En esto no estoy de acuerdo. En esto quiero hacerles hincapié de algo. Dice, parece que cuando se juntan, dice, no se juntan para lo mejor, sino para hacerse más daño. Y yo pregunto, hermanos, ¿esta ceremonia es para que todos estemos bien? ¿O para que todos nos veamos o salgamos no edificados? Por eso decía el apóstol Pablo, yo hoy te llamo la atención y te digo, a ver, este día de la cena del Señor es para que tú te acerques con más ahínco, con más emoción, con más espiritualidad. Pero tal parece, dice el apóstol Pablo ahí, que te acercas a veces pues para hacerte más daño. ¿Y por qué más daño, hermanos? Porque desafortunadamente llegamos y decimos, esto no está bien. A veces llegamos a la casa de Dios y decimos, eso no pide Dios. A veces llegamos a la casa de Dios y solamente nos fijamos en el hermano se equivocó en esto, el hermano, yo por ejemplo, ahora sí, por ejemplo, vaya la redundancia, puedo decir, ayer nuestro hermano Kevin hacía una observación en el grupo del WhatsApp, hermano. Y sí, está buena la observación, todos lo leímos, hermanos. Eso que, si lo vemos del lado malo, decía, lo voy a dar a conocer, hermanos. El hermano Kevin decía, hermanos, les faltó una letra en el versículo. Si lo vemos del lado malo, podemos a nuestros hermanos ayudas decirles, se equivocaron, pero no es la forma. Es decir, tenemos que aprender
de los errores, ¿sí? Tenemos que mejorar. Por eso digo, hay que dar lo mejor a nuestro Dios. Hay que verlo del lado positivo, hermanos. Lo malo hay que verlo del lado positivo. ¿Y por qué quiero decir esto, hermanos? ¿Quién no en su mente, hermanos, suele decir, yo no soy digno de estar en la casa de Dios? O también, yo no soy digno de este año tomar la cena. Si usted lee segunda de Crónicas 35, hermanos, vamos a ver que hubo gente, que hubo personas, que hubo hijos de Dios que no pudieron tomar la cena en su momento, y dice que al siguiente mes tomaron cena. ¿Qué quiere decir? Que no se quisieron quedar sin tomar, sin ser partícipes de esta ceremonia, hermanos. Que todos los que hemos sido bautizados, hermanos, no haya un pensamiento malo en nosotros de decir, hoy no. Que no haya un sentimiento malo, hermanos, de decir, hoy no quiero tomar cena en Monte Sión porque tengo un detalle con el hermano Efraín. Y si usted tiene un detalle con su servidor, hermanos, la palabra de Dios nos dice, reconcíliate. Y luego dice, hermanos, porque primero en el versículo 18 de Corintios 11, porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros diferencias y hay ocasiones en que sí se cree, hermanos, ¿sí? Pero veamos, hermanos, cómo de lo malo nuestro Dios nos invita a sacar lo bueno. Dice en el versículo 19, es necesario que haya entre vosotros aún herejías o aún divisiones, aún problemas, dice, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros, hermanos. A veces es necesario que haya detalles en nuestras vidas. A veces es necesario que haya disensiones en nuestras vidas, hermanos. ¿Pero para qué? Para sacar lo mejor, hermanos. Para darle lo mejor a nuestro Dios. Y esta parte de la Escritura, hermanos, dice en el versículo, ya vamos a ir terminando, hermanos, dice en el versículo 28, en el versículo 28 de ahí de Primera de Corintios, dice, por tanto, pruébese. Y esta es la recomendación, hermanos, cuando nos acercamos a la casa de Dios. Y más en esta fecha conmemorativa, hermanos. Dice la palabra ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. La palabra de nuestro Dios nos hace esa invitación. Pruébate, examínate, analízate, ve qué actitudes malas tienes, ve qué actitudes buenas le puedes ofrecer a Dios. Pruébate. Y cuando te hayas probado, acércate a Dios. Y Él te va a recibir siempre con los brazos abiertos. Dice la palabra en 1 Corintios 5:8, hermanos. Y esta es la parte importante también que vemos. No es un día cualquiera, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios desde el versículo 7 de 1 Corintios capítulo 5. Dice, limpia pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Dice, como sois sin levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere decir? Limpiémonos. Y luego dice, hermanos, así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad con el que estábamos acostumbrados a vivir, hermanos. ¿Qué quiere decir la palabra de nuestro Dios? Que hay que quitar todas esas cosas malas, hermanos. Y luego dice, sino hacemos de sinceridad y de verdad. Dice, hagamos fiestas, en otras versiones dice, hagamos fiesta con ácimos de verdad. ¿Qué quiere decir? Con frutos nuevos, hermanos.
con frutos que agraden a nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Y esta es la invitación de esta tarde, hermanos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Y hay una invitación ahí, hermanos. Dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Acércate a Dios. Deja todo aquello malo que te embarga en tu vida. Identifica esos puntos que te impiden estar en comunión con Dios. Haz tu lista. Tenemos 3 días, hermanos, o 2. Hagamos una lista, hermanos. Los jóvenes por lo regular lo hacen en sus reuniones. Hagamos una lista, agarremos una hoja de la libreta de nuestros hijos, si es que no tenemos una, en blanco, hermanos. Y hagamos una lista y digamos, ¿en qué estoy mal con Dios? Y anotémoslo. ¿Soy impuntual? 1. ¿Me he alejado de Dios? 2. ¿No tengo buena comunicación intrafamiliar? 3. ¿Tengo mucho tiempo dedicado al celular? 4. Un decir, hermanos. Y del otro lado, las cosas buenas. Soy un papá trabajador, soy un papá responsable, soy un proveedor de mi familia. Todas esas cosas buenas, y hagamos una balanza, hermanos. ¿Soy buen perdonador o no? ¿Sé perdonar o no? Y cuando ya tengamos esa balanza, hermanos, hagamos el esfuerzo de aquí a 3 días y digamos, pues creo que tengo cosas más buenas que malas. Porque siempre decimos, hermanos, ay, como que siempre tenemos más cosas malas que buenas. No, que nuestro pensamiento, hermanos, sea, hoy tengo más cosas buenas que malas. Porque siempre nuestros comentarios en ocasiones es que no hemos hecho nada, es que no hemos cambiado. Hay que cambiar eso. Que el comentario sea, estamos cambiando, estamos mejorando, para estar bien delante de nuestro Dios. Y dice la palabra, reconciliémonos con Dios, acerquémonos a Dios. Póngase de pie, mi amado hermano, y vamos a leer esta parte de la Escritura, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Cuando lo tenga, con un amén, nos contesta. Todos juntos vamos a leer esta parte de la Escritura, es el verso lema y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿Quiere cenar con Dios, hermano? ¿Quiere que Dios esté en su vida? Hay que hacer algo muy sencillo. Abrirle la puerta de nuestros corazones, de nuestras vidas, a Dios. Y Él va a morar en nosotros. Y cuando Dios va a morar en nosotros, hermanos, sin necesidad de que nosotros proclamemos los cambios, Dios va a obrar en cada uno de nosotros con bendiciones, con salud, con paz y con prosperidad. Así lo dice Deuteronomio capítulo 8, hermanos. Que Dios los bendiga, paz a vosotros. Amén, hermanos. Puestos de pie, ¿cómo le decimos a nuestro hermano diácono? Que Dios le bendiga. Amén. Pues vamos a abrir, hermanos, nuestros himnarios en el número 270.